Ya estamos aquí en Consulta y para empezar hay que decir que En Consulta es una presentación de la Asociación Acción Internacional para la Salud. Construyamos una sociedad saludable con un sistema de atención sanitaria universal y de calidad. Tenemos un invitado, por supuesto, especial, como siempre, todos los días, una vez a la semana en que transmitimos este programa. En esta ocasión tenemos a Leonid Leca, director general de Socios en Salud. Él es médico epidemiólogo. Vamos al saludo ahora sí del doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a Leonid y a toda la audiencia, por supuesto, que semana a semana nos acompañan. Hoy día estamos en nuestro programa número 29. Y es un programa muy especial, ¿no? Muy especial porque vamos a tratar el tema de la tuberculosis. Los sistemas de salud enfrentan normalmente tres tipos de retos: las enfermedades, las agendas antiguas, las agendas nuevas y las agendas que tienen que defender, ¿no? Las agendas antiguas son aquellas enfermedades que todavía no hemos podido lograr erradicar, controlar, reducir significativamente. Las agendas nuevas son las que nos impone el cambio climático, la alimentación, los cambios de estilos de vida, por ejemplo la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y la agenda que tenemos que defender es los logros, porque el Perú, como otros países, también tiene logros. Por ejemplo, la reducción de la desnutrición crónica, los avances en la promoción de estilos de alimentación saludable, la eliminación del bocio endémico, entre otros, ¿no? Sin embargo, hoy día vamos a tratar una enfermedad de las primeras, ¿no? Es una enfermedad bíblica, sino prebíblica, la tuberculosis, asociada normalmente a la pobreza, a las pésimas condiciones de vida, y donde se ha dado una batalla intensiva dentro de la salud pública por tratar de reducirla. El domingo pasado ha sido Día Internacional. Efectivamente, el Día Internacional de la Tuberculosis ha sido hace pocos días y se han sacado algunas cifras que ubican al Perú solo por encima de Haití en términos de contagios y de muertes. No es que no se pueda hacer reducciones sustantivas de contagio y de muertes. Hay ciertamente cerca de una veintena de países en el mundo que sí lo han logrado, especialmente en África y en el este de Europa, mas no es el caso del Perú, ¿no? El solo hecho de estar solo por encima de Haití ya da cuenta de cuán atrasado está nuestro sistema de salud en general, las condiciones de vida que generan la tuberculosis o que la condicionan en ese nivel, y también habla de lo precario que es el sistema de salud si nos comparamos simplemente con Haití. Este mes, estos últimos días, nosotros hemos visto además precarizarse aún más el sistema de salud por una serie de eventos que no deberían haber sucedido. Por ejemplo, se cumple un mes de estar desprotegidos de nuestro derecho ya adquirido de tener acceso a medicamentos genéricos en farmacias privadas. El dengue en la ciudad de Lima ya supera 20.000 casos en esta ciudad, nunca antes visto, lo que incluso ha llegado a que el diario El Comercio haga una editorial pidiéndole al Premier que evalúe la cartera, el liderazgo en esa cartera, que ciertamente tiene parte de responsabilidad, pero el dengue es una falla de las condiciones de vida y de acceso al agua, fundamentalmente. Y en estos momentos se está discutiendo el tratado pandémico, en donde la Cancillería no ha logrado desarrollar una propuesta firme del Perú para que podamos tener un acceso más fácil a la innovación durante épocas de crisis como las que vivió en el COVID. Además, el día de hoy recordamos también el cáncer de cuello uterino. Este fin de semana se ha lanzado la campaña para ampliar la vacunación con HPV, la vacuna contra el papiloma de virus humano a los adolescentes, cosa que es una ley general en el Congreso y la cual felicito. Pero ciertamente, nuevamente, la improvisación hace que el Ministerio de Salud, 5 meses después de haber aprobado esa ley, no tenga la nota técnica que modifica, que orienta a las enfermeras cómo es la vacunación, cómo orientar a los adolescentes, a las adolescentes, cuando hagan preguntas tales como: estoy tomando anticonceptivos, ¿puedo vacunarme? ¿Estoy embarazada, ¿puedo vacunarme? O N preguntas que los adolescentes hacen y que la nota técnica tiene que cubrir, pero esto no ha sido aprobado. Espero que lo puedan hacer dentro de poco.
¿Puede resumir, doctor, tarde, mal y poco el artículo que ha publicado? Bueno, casi es un resumen de lo que nosotros tratamos aquí en Consulta, ¿no? Normalmente cuando tratamos un tema vemos qué se ha hecho, qué se pudo hacer y qué es todavía tarde o qué es aquello que se está haciendo tarde. Lo hemos visto en el dengue, lo hemos visto en el caso de los medicamentos, lo estamos viendo en otras esferas aquí permanentemente. El caso de la anemia, por ejemplo, que hubo un retroceso importante durante la gestión de Dina Boluarte al frente del MIDIS y que ahora están tratando de enmendar una situación cuyo daño ya ha sido hecho. Los últimos datos de la ENDE señalan que en anemia hemos retrocedido en estos 2 últimos años. Dengue, el ministro estuvo reacio a declarar la emergencia, lo declaró tarde y hemos llegado con poco. Realmente hace poco han cambiado la norma para poder movilizar médicos a los lugares donde se estaba produciendo mayor mortalidad, que es el caso de Ancash. Entonces, no fue una, fueron varias veces en que estas gestiones, debilitadas por la altísima rotación, bueno, en los últimos, desde el año 2019, 20, 21, 22, hemos tenido 5 presidentes, 2 congresos, 10 ministros de salud y más de un centenar de cambios en el Ministerio de Salud que han generado descapitalización profesional. Y como consecuencia hay gente que llega y que no sabe que tiene que sacar, por ejemplo, una norma técnica para modificar la norma de inmunizaciones para cubrir HPV. Esas son las cosas que se van acumulando. Hablaba usted de improvisación y de gente improvisada. Así es, pero no es única y exclusivamente de esta gestión, como vuelvo a repetir. Es un periodo largo en que se ha agudizado una enorme rotación de profesionales. En algunos casos se ha mantenido, VIH por ejemplo. Es muy bien que se haya mantenido una estrategia que esté en pleno despliegue. En otras, los cambios han sido ciertamente positivos, que han puesto gente muy profesional, con mucha experiencia, como el caso de TEVE, que vamos a ver el día de hoy, ¿no? O el Instituto Nacional de Salud, que se mantiene firme en su trabajo. Entonces, hay que valorar la acumulación de experiencia, de conocimiento, y hay que ajustar las clavijas donde sea necesario, pero hacer cientos de cambios. En algunos lugares, el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud, 7 directores en el último año. Eso genera una inestabilidad enorme para las políticas públicas. Muy bien. Bueno, damos la bienvenida a Leonid Leca, es un socio, como Socios en Salud, es un socio estratégico del Ministerio de Salud. Es un organismo internacional que tiene su sede en Perú. Leonid es una persona muy experimentada, con mucho conocimiento. Su organización además ha acumulado experiencia, mucha evidencia a lo largo de estos años, trabajando en VIH, trabajando en VIH-Sida, trabajando en tuberculosis, trabajando con poblaciones migrantes últimamente. Y no solamente hace investigación, sino también ha explorado la provisión de servicios, ¿no? Y algunas muy innovadoras que han sido asumidas por el gobierno. Yo quería aprovechar esa experiencia, ese conocimiento, Lenín, para que nos hagas una evaluación general de la situación de la tuberculosis en el Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, la tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud pública en el Perú y en el mundo. La COVID-19, ¿no? Nos superó a la tuberculosis en el ranking de la enfermedad que más personas mataba en el mundo. Desafortunadamente, la tuberculosis ya recuperó su primer lugar en el mundo en general. Y es reflejo de las brechas que existen en los servicios de salud. Comentabas tú del primer nivel de atención. La tuberculosis se centra, la entrega de la provisión de salud en el primer nivel de atención. Si tenemos brechas, van a haber problemas. Y es lo que ocurrió históricamente. Hablabas de la tuberculosis, una enfermedad muy antigua. A pesar que es muy antigua, existe un porcentaje importante de la población que la desconoce. Y la tuberculosis para nosotros, yo agradezco que toquen este tema, es un tema político, ¿no? Va más allá del tema médico. Obviamente en medicina hay muchas cosas por hacer. De hecho, en los últimos 5 o 6 años se han avanzado varias innovaciones, pero no basta.
No basta porque hay sufrimiento detrás, hay decisiones que deberían tomarse y no se toman para mejorar los diagnósticos, los tratamientos, la parte preventiva. Y hay también un trabajo multisectorial que en la dinámica de los países es bien complicado, ¿no? Si a veces un solo ministerio es difícil moverse, si ya vas a meter a 7, 8, 10, es mucho más complicado. Y esa es la realidad de la tuberculosis. Nosotros aquí en el Perú, como comentabas, ha habido un retroceso. La Organización Mundial de la Salud reporta que en el Perú deberían haber, por ejemplo, 52.000 casos diagnosticados de tuberculosis en el último año. Solo se han diagnosticado 32.000. En términos simples, de cada 10 solo estamos detectando a 6. Entonces hay una brecha que hay que cubrir porque la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa. No basta ir a un solo sitio, hay que buscar en todos los sitios porque si no nunca vamos a parar. Esos que no se diagnostican son los que contagian. Correcto. Ahora, desde el lado del Ministerio de Salud, nosotros trabajamos, somos aliados del Ministerio de Salud, hemos hecho varias innovaciones, ¿no? Además de seguir fortaleciendo los servicios de salud con la implementación básica, recursos humanos que se requieran a través de diversos proyectos, existe la innovación comunitaria, de ir a las comunidades vulnerables, a donde a veces se piensa que no hay casos, a encontrarlos. Pero para ir tienes que ir con tecnología. Entonces tenemos radiología móvil, inteligencia artificial, biología molecular, y hemos demostrado a través de muchas intervenciones que en donde buscas encuentras, ¿no? Para tratar de cerrar esta brecha que estoy comentando. O sea que, Leonid, la cifra que el país reconoce como oficial de 115 casos por cada 100.000 habitantes, que nos pone muy por encima de países que tienen alta concentración de tuberculosis también, como Brasil, ¿no? Que tiene 45 a pesar de su población. Esos 115 puede incluso quedar corto frente a la realidad que encontraríamos si los servicios tuvieran mayor alcance. Correcto, o sea, probablemente siempre hay una discusión, ¿ok? Son estimados lo que se pone, la Organización Mundial de la Salud estima, y siempre hay también del lado del Estado, bueno, pero yo estoy buscando más, ¿no? Entonces encuentro más. Es cierto, hay países que no tienen la capacidad de diagnóstico que tiene el Perú, y claro, no encuentran, muchos casos no reportan tanto, y de repente, en teoría, tienen una incidencia baja, pero podría ser más. Incluso dentro del Perú, nosotros si hacemos búsqueda en Lima, vamos a encontrar más casos en Lima, pero si nos vamos a algunas otras regiones, podríamos encontrar más. Lo cierto es que hay una brecha, y eso, nadie puede decir que eso no existe. Y en la brecha diagnóstica actual, ciertamente ha habido avances, ¿no? Es que se ha incorporado también biología molecular para poder hacer el diagnóstico de resistencias. Correcto. Pero, y creo que ustedes han sido pieza clave en el desarrollo de de la incorporación de estas nuevas tecnologías, corrígeme si no es... Sí, correcto. Ahora, en tuberculosis, y por eso nosotros enfatizamos mucho en este tema, para nosotros es una enfermedad olvidada por la ciencia, por ejemplo. Si hablamos del COVID, solo para entendernos, el COVID tiene 20 vacunas disponibles. La tuberculosis tiene una sola que tiene más de 100 años. Lo mismo ocurre para el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de tuberculosis históricamente, ¿qué nos han dicho? Si tienes tos por más de 15 días, haz una posta de salud, haz una muestra de esputo, ¿no? Y se va a hacer un examen en el microscopio que se llama vaciloscopía, microscopía. Esa metodología actualmente ya no está siendo recomendada, porque su sensibilidad, la capacidad de detectar es muy baja. Si yo tuviera 100 casos y busco por vaciloscopía, voy a encontrar probablemente 10, 15. Tendrían que estar con una enfermedad muy avanzada para yo poder encontrar suficiente cantidad de bacilos. ¿Qué es lo que se veía en los hospitales? Correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendada ahora? Ahora existe, ahora le llamamos algoritmos diagnósticos, que la OMS ya recomienda, con radiología de rayos X, que es muy sensible. Pero que eso hemos regresado, ¿no? Correcto. Una metodología antigua, pero muy potente. Incluso tú podrías encontrar personas sin síntomas, pero con tuberculosis, con manchas en los pulmones, ¿no? Y luego le haces una prueba molecular y la sensibilidad aumenta 6-7 veces más. Son esas plaquitas pequeñas que uno le tomaban antes, incluso cuando iba a hacer el servicio militar obligatorio, te daba una pequeña plaquita, ¿no?
Correcto. Y esas han regresado con mucha fuerza como un método para barrido, ¿no? Correcto, y eso es lo que está encontrando. ¿Pero por qué no se está usando o se está usando eso ahora acá en Se el está Perú? implementando progresivamente, tiene que ver con el tema de financiamiento, comprar equipamientos, mejorar los laboratorios, poner recursos menos capacitados, ¿no? Etcétera. Pero también no solo el servicio de salud, como comentaba. Estos algoritmos diagnósticos, la ventaja que tienen es que tú puedes ir a las comunidades. Pero ahí requieres un ejército de personas, ¿no? Y requieres el movimiento comunitario que conoce dónde están las personas con problemas para encontrarlos, ¿no? Nosotros tenemos experiencias en Socios en Salud justamente trabajando con migrantes, trabajando con comunidad LGTB, trabajando con embolsones de tuberculosis donde hemos encontrado casos. Normalmente cuando uno va a una posta de salud y te dicen, en esta posta, y no solo quiero hablar de tuberculosis, hay 50 diabéticos, 50 personas con diabetes. Probablemente son 50 personas que han llegado al centro de salud y que se les ha hecho el diagnóstico, pero probablemente en la comunidad hay 100 más. Entonces, esa es la lógica. Buscar y encontrar en las zonas donde hay alto riesgo de tuberculosis. Pero una vez diagnosticado, digamos, una vez diagnosticado al paciente, y qué bueno que se esté incorporando nuevas tecnologías, esperemos pues que los presupuestos estén más orientados a extenderlo, ¿no? Especialmente en una ciudad tan densamente poblada como Lima, pero no solo Lima. ¿Qué pasa con el paciente? Recordar cómo 100 millones de soles les dan a Oscorima en Ayacucho para hacer un estadio cuando ahí hay anemia infantil y desnutrición. Bueno, y en otras provincias dedican sus fondos a, por ejemplo, a tener también estadios o tener estos centros taurinos y no tienen agua en la ciudad, ¿no? Entonces viene el paciente y recibe tratamiento, ¿no? Que consiste en medicamentos y alimentos. Correcto, correcto. Ahí está el otro tema y tiene que ver con el tema de la ciencia también. Ojalá la tuberculosis fuera una infección que la trato como una faringitis, con un tratamiento de una semana, de antibióticos, de un solo antibiótico y se terminó. La tuberculosis requiere meses de tratamiento, semanas de tratamiento. La TB simple, la sensible, 6 meses, ahora recomendaciones a 4 meses, y la TB resistente, que es una variante, tenía un tratamiento de 1,5 años a 2 años, incluso con inyectables. ¿Te imaginas tomar 8.400 tabletas para curarte y ponerte todos los días inyectables por 6 meses? Era terrible, porque además tiene efectos adversos terribles los medicamentos, porque históricamente no hubo interés por producir nuevos medicamentos. Recién en el año 2014, luego de 50 años, se produció el primer medicamento para tuberculosis recientemente. Y luego ha habido, actualmente en la última década, ha habido 2, 3 más. ¿Por qué el desinterés de la ciencia? Porque ¿quién compra los medicamentos para la tuberculosis? Los países pobres. Tú vas a una farmacia y claro, encuentras todos los meses sale un nuevo medicamento para la presión, para controlarte la presión, para controlarte la diabetes. Pero para la tuberculosis no existe un mercado adecuado desde el punto de vista de la industria farmacéutica donde ellos puedan invertir para crear nuevas moléculas. La ciencia, la tecnología y la industria va orientado al mercado, ¿no? Si el mercado es un mercado pobre, obviamente la ciencia, la tecnología y la industria no va a producir los bienes que este mercado requiere. Lo estamos viendo actualmente con la leishmaniasis. El glucantime, por ejemplo, que es una droga que se usa para la leishmaniasis, no tenía acceso una niña en Cusco. Están importando 90.000 tratamientos porque hay una sola empresa en la India que la produce bajo ciertas restricciones, bajo pedidos exclusivos. Y la tuberculosis es un caso similar. En el caso de tuberculosis ocurre lo mismo. Por eso nosotros, en Socios en Salud, hicimos un ensayo clínico para probar justamente estos nuevos medicamentos que ya existían en el mercado desde 2013, pero nadie hacía una investigación. Y recientemente el año pasado se presentaron en la Conferencia Mundial de Salud Respiratoria en París los resultados. Y actualmente el tratamiento se está reduciendo ya a 9 meses. Y existe un esquema de 6 meses, ¿no? Con medicamentos que ya existen, ¿no? Pero además no es solamente el número de moléculas, sino la agregación de esas moléculas en un solo tratamiento. Correcto. ¿No? Y ahora existen medicamentos que le llaman de dosis fijas combinadas, que se ponen en una sola pastilla, se van metiendo varios medicamentos, varios fármacos. O sea, no es lo mismo tomar 11 tabletas al día, 14 tabletas al día que tomar 2, 3, ¿no? Eso te influye mucho en la adherencia de las personas, ¿no? Un tratamiento que ha sido resistido en su momento, no sé si continuará la resistencia por parte de colegas médicos que tienen algunas razones que exponer, pero que ha sido resistida porque no se puede dosificar, claro, de acuerdo al peso. Lo que pasa es que históricamente, nuevamente, como en tuberculosis no ha habido mucha evidencia disponible, siempre ha primado el juicio experto. Yo soy el experto y en mi experiencia
de 10, 100, 1000 pacientes, esto era lo que pasaba. Pero la ciencia va avanzando y existe evidencia disponible, se están armando mejores esquemas con muy fuerte evidencia y ahora están incorporados en las recomendaciones de la OMS. Siempre se le criticó a la OMS, en el caso de tuberculosis, que se demoraba mucho en actualizar su guía de tratamiento. Ahora las actualiza cada 3 meses. Ahora más bien está la pelota en cancha de los países, cómo lo implementan. Aquí en el Perú, por ejemplo, ya había recomendaciones del año 2018. Nos hemos demorado hasta el año pasado, 2023, recién en actualizar la norma. Encima se actualizó no de forma adecuada y ahora se está trabajando para nuevamente actualizarla, para que estos esquemas, estos diagnósticos entren más rápidamente. La tuberculosis además compite dentro del Ministerio de Salud, dentro de las prioridades, por la atención, entre comillas, del profesional de la salud. Digamos que uno tiene una enfermera o un médico en un centro de salud del primer nivel, ¿no? Entonces, antes veía control del niño sano, control del embarazo, tuberculosis y en algunos lugares malaria y dengue. Entonces, con la complejización de la agenda sanitaria, ese mismo profesional, porque no han aumentado los profesionales, como lo hemos visto en la COVID, como lo estamos viendo ahora en dengue, los recursos humanos son insuficientes, además tiene que ver hipertensión, diabetes, salud mental, cáncer, y dentro de esa lógica empieza a recibir más fondos de determinados programas que tienen más vigencia, están más de moda, entre comillas. No quiero desmerecer de ninguna manera la importancia de ninguna de ellas. Y la tuberculosis va siendo relegada dentro del propio establecimiento de salud, a lo que va acompañado el estigma, ¿no? El paciente con tuberculosis, ¿no? Ya es fuerte manejar el tema del estigma, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Nos están pidiendo una breve pausa. Perfecto. Regresamos luego de la pausa, amables televidentes, con En Consulta y el doctor Víctor Zamora. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Consulta con el doctor Víctor Zamora. Bueno, habíamos dejado esta descripción de la respuesta del país frente a la enorme cantidad de casos de tuberculosis. Habíamos visto que en métodos diagnósticos había habido un avance, pero todavía hay retos que enfrentar. En método de tratamiento, las nuevas tecnologías están tratando de acelerar el paso para poder brindar mejores tratamientos a los pacientes y que el Ministerio tiene que asumirlos. Y luego viene el caso de la enfermedad ya desplazada por otras razones, ¿no? Dentro de la lógica institucional, por el estigma, tanto dentro del sistema de salud como fuera del sistema de salud. ¿El estigma todavía sigue jugando un rol, un peso importante? Sí, es muy fuerte, ¿no? En realidad, por eso nosotros en tuberculosis hablamos, no queremos hablar mucho de paciente con tuberculosis, hablamos de persona afectada por la tuberculosis, ¿no? Desde el lado, del punto de vista individual es muy importante, porque hay una carga alrededor, es un tratamiento muy fuerte y la persona requiere algo que nosotros trabajamos en la ONG donde yo trabajo, Socios en Salud, que decimos el acompañamiento. Hay que acompañar a la persona para que
en el camino de cuidado vaya avanzando y cumple el tratamiento, cumple los controles y luego se cure, no solo él, sino su familia. Ahí debe haber un acompañamiento inclusive emocional. Correcto. Y ese es el enfoque, ¿no? El enfoque es integral. Está el tema clínico de los tratamientos, las pruebas diagnósticas, está el soporte psicoemocional para que la persona siga adelante y está el soporte socioeconómico, ¿no? Esta enfermedad afecta sobre todo a los más pobres, a los más vulnerables, ¿no? De nada vale darle, la mejor medicina si mañana no tiene que comer, ¿no? O no tiene cómo transportarse también para recibir los medicamentos, y etcétera. No tiene una vivienda digna. Entonces, hay muchos aspectos que uno tiene que mirar. Por eso es que este es un tema político. El año pasado, nuevamente, todos los presidentes del mundo se comprometieron y firmaron la segunda declaración política para enfrentar la tuberculosis, que significa más presupuesto, significa más decisión de trabajo multisectorial, significa priorizar el primer nivel de atención y significa trabajar con las comunidades para que ellas ayuden en la respuesta. Ahora, para que se entienda, aquí para los que no han visto tuberculosis o para nuestro público que está aprendiendo sobre las políticas públicas en salud, parte del acompañamiento, porque es clínico, porque las personas tienen que ser observadas mientras toman su tratamiento, ¿no? Porque es tan complejo, de tanta duración, ¿no? Que muchas veces los pacientes abandonan, van a los servicios y dicen que sí tomaron el medicamento y no lo tomaron. Entonces el tratamiento directamente observado juega un rol fundamental. Pero además para hacer el control de la familia, de las condiciones en que vive, acompañarlo en su situación laboral, ¿no? Sí. Ahora, Víctor, antes que se me pase, un pilar importante en el control de la tuberculosis, además del diagnóstico y del tratamiento, es todo el componente preventivo, que históricamente en los programas mundiales de tuberculosis, no solo el Perú, no se ha llevado. Con los pocos recursos que tenemos nos concentramos en detectar los casos, tratar a las personas, pero no estamos protegiendo a las personas que están en riesgo, y existe en tuberculosis un tratamiento preventivo. A las personas que no tienen la enfermedad se les puede prevenir que se enfermen. ¿Y cómo es un concepto un poquito preventivo? difícil de entender, porque la persona dice, si yo estoy sano, ¿por qué voy a tomar pastillas? ¿No? Eso es lo que nosotros llamamos la quimioprofilaxis. Si yo soy una persona, en mi casa, tengo mis 5 familiares, yo tengo tuberculosis, mis familiares que viven conmigo, comen conmigo, duermen conmigo, están en riesgo. No, existen pruebas donde se les puede detectar que tienen la infección de tuberculosis y darle un tratamiento preventivo para evitar que se enfermen. Eso es algo que ahora estamos insistiendo mucho en el Perú y en otros lados, que se cumpla, porque es la única manera de cortar la cadena de transmisión. Esto se refiere a la isoniazida. No solo la isoniazida, porque ahora existen tratamientos preventivos acortados. La isoniazida es un tratamiento de 6 meses que se le da a alguien para prevenir. Es muy difícil. Yo tomo 6 meses y no tengo nada, ¿por qué voy a tomar pastillas por 6 meses todos los días? Existen ahora tratamientos acortados de 3 meses de tratamiento. Pero el gol estándar en este momento dentro de la norma técnica... En el Perú es isoniazida, pero ya se agregó, gracias a la incidencia que hubo, el uso de un esquema de isoniazida más rifapentina, que es otro medicamento, que se da una vez por semana por 12 semanas. Mire, excelente noticia de esos avances que se pueden hacer con gente que va acumulando experiencia, va acumulando conocimiento, se generan evidencias a partir de trabajos como los suyos y de otros, y se van incorporando dentro de la política pública, ¿no? Pero hablemos ahora de la alimentación, ¿no? Porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entra a jugar un rol ahí en dar las canastas de alimentos para los pacientes con tuberculosis, Correcto. no solamente medicamentos. Sí, correcto. En el Perú tenemos la ventaja que tenemos un programa nutricional, el PAN-TV se le conoce. Todas las personas con tuberculosis tienen acceso a una canasta de alimentos. Siempre ha habido discusiones que tiene que ser mejor, ¿no? Tiene que llegar a tiempo, porque a veces hay todo un sistema logístico complicado. Antes se encargaba esto el PRONA, o Ministerio de Salud, luego el PRONA, luego esto ya el MIDIS está a cargo y lo hace a través de las municipalidades. Ahí hay una triangulación un poco complicada. Sí, porque son los municipios los que tienen que padronar, claro, los que hacen la compra. Es el MINSA quien da la información y son los municipios los que compran y entregan. Y a veces puedes tener algunos pacientes que tienen 6 meses de tratamiento, pero la canasta le llega cuando ya empezó luego de 3 meses, le llega tarde, ¿no? El tiempo nos ganó. Bueno, siempre nos gana el tiempo, hay que evaluar esto en el futuro, porque son temas apasionantes que golpean a nuestra población, que son olvidadas
preocupadas por la política pública, y estoy seguro que con Socios en Salud, que ahora nos acompaña en esta aventura televisiva, vamos a tener que volver a tocar quizás a profundidad cada uno de estos temas y probablemente visitarlos cuando estén sucediendo. Con todo gusto. Doctores, muchas gracias, muy amables por estar aquí. Gracias. Nos vemos, amables televidentes, gracias por su presentación y hasta el día lunes.